49 minutos pasaron de la hora 8, 16 grados 6 décimas la temperatura, 75 es el porcentaje de la humedad. Recordemos que la máxima está anunciada para hoy en 28 grados. Vamos a hablar ahora con el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Pablo Barbieri. Bienvenido, ¿cómo te va? Por una iniciativa que tiene, bueno, vos sos historiador además de abogado, una iniciativa de rescatar como patrimonio cultural hechos que están como postal, ¿no? O edificios o construcciones que están como postal en la ciudad y que caracterizan a la ciudad, entre ellos los puentes del ex ferrocarril Belgrano, un ramal que unía precisamente la estación La Trocha con Patricios y otro recorrido más, y que seguía la Trocha Angosta, que eso dio origen esa Trocha Angosta. Hace muchos años este medio tenía un programa a la mañana que se llamaba Trocha Angosta, como un traveling, como una acción, lo que pasa en un tren en definitiva, ¿no? Exacto. Y en ese caso de noticias, de acontecimientos. Bueno, bienvenido. ¿Cómo ha empezado el año, Pablo? ¿Cómo anda, Gustavo? Buen día. Muy bien, muy contento. La verdad que ha sido un cierre de año con bastante trabajo en el Consejo, así que, bueno, ahora ya con un poco más de tiempo para abocarnos a estas cuestiones que me gustan y que creo que son importantes para la comunidad. No, y además siempre resaltar los acontecimientos o hechos históricos enriquecen y son un manto de cultura que viene bien a cualquier comunidad, ¿no? Sí, además creo que el paseo, esto sería un poco la continuación del Vía Crucis, ¿no? Un paseo público que ha generado gran empatía con los vecinos de 9 de julio, donde, bueno, convoca a mucha gente, principalmente los fines de semana. Esta idea del municipio de extenderlo hasta la Urquiza, incluso hasta el cruce con el ferrocarril Sarmiento. Ya seguramente muchos vecinos han visto que en estos últimos meses se ha trabajado para, bueno, limpiar un poco ahí el pastizal y acomodar un poco la tierra. Sacar cañas y demás. Exacto, y en ese contexto aparecen, no, porque siempre estuvieron ahí, pero surge la idea de recuperar estos puentes que han estado durante muchos años abandonados, bueno, han sufrido daños de pintura y demás. Bueno, y ya que se va a continuar este paseo, dijimos, bueno, pongamos estos puentes en valor, y que la verdad que tienen un valor histórico muy lindo para todo 9 de julio. Ayer estuvimos con Héctor Iaconis, que estuvo contando un poco cómo se construyeron esos puentes, cómo se hizo toda esa luz a mano y a carretilla. Sí, acarreta con bueyes en algunas partes y otros a caballo. Exactamente, creo que bueno, el ferrocarril aún hoy sigue significando la llegada del progreso a las comunidades. Sí. Imagínense en ese momento, año 1905 aproximadamente, hace más de 100 años, lo que habrá sido ese acontecimiento para 9 de julio y lo que implicó la construcción de esos puentes para 9 de julio. Así que me parece que revalorizar ese trabajo de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que con su esfuerzo trajeron el progreso a la comunidad, y por qué no trabajarlo con un espacio público que le va a devolver vida a ese lugar, ¿no? Creo que también se trata un poco de eso. Fueron lugares tal vez emblemáticos que durante muchos años estuvieron abandonados, y ahora transformándolo en un paseo público va a volver al esplendor que supo tener hace 40, 50, 60 años. Y me parece muy importante proteger esos bienes que en su momento también le dieron esplendor, pero desde otra óptica, ¿no? Desde la óptica del ferrocarril. Bien. Y bueno, y además es rescatarlos desde el punto de vista, mantenerlo arquitectónico en la pintura. Claro, primero recuperarlos, porque están un poco deteriorados, incluso algunos están pintados, así que primero se hará un trabajito de limpieza para recuperarlos, y después mantenerlos y entre todos cuidarlos, ¿no? Bien, bueno, muy bien. Bueno, esto vos lo estás presentando en una iniciativa en el Consejo Deliberante. Eso lo presentamos con el resto del bloque en el Consejo para declararlos de patrimonio histórico, que es el puntapié inicial formal recordemos que 9 de julio tiene una ordenanza de cómo es el proceso de designación del patrimonio histórico y de lo que implica que un bien sea declarado de patrimonio histórico. Así que esa es un poco la idea, los 3 puentes, el que está sobre Río Negro, el que está sobre Urquiza y el que está sobre la vía del ferrocarril, que, bueno, justamente ayer Héctor contaba, voy a tomar un poco sus palabras, le preguntaban por qué se habían construido esos puentes, por qué la vía no venía a la altura del acceso.
bueno, él explicaba que justamente porque la vía del ferrocarril Sarmiento ya existía. Claro. Entonces estas compañías nuevas, que eran de capital belga y francés, venían un poco a competir con los ferrocarriles ingleses. Entonces, bueno, ahí se encontraron con la vía del Sarmiento, que era de capital inglés, y no podían tener un cruce de dos trenes. Entonces de ahí indefectiblemente tuvieron que hacer un puente y después se continuó con los otros puentes. Ese es el primero, es el denominado y famoso Puente Negro, porque estaba justamente pintado de negro. Hoy está con un poco de tonalidad oxidada, pero bueno, justo ayer hablábamos qué lindo sería recuperar ese color original. Es la entrada prácticamente a la localidad, ¿no? Una vez que uno termina el acceso Perón, tiene ahí en ese cruce con la Urquiza la entrada a la localidad. Así que bueno, creo que es una iniciativa pintoresca, que revaloriza el esfuerzo de nuestros abuelos, y también que le da un poco de color estético a un sector de la ciudad de 9 de Julio emblemático. Bueno, nosotros cuando contamos este hecho hace un tiempo atrás, lo mencionábamos, se convertirá en una suerte de puentes blancos en el sentido de luminosidad, de darle vida, de darle, más allá del color, el sentido ese, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Creo que esos lugares vuelvan a tener vida. Ha pasado en muchas ciudades del mundo donde sectores que pertenecían al ferrocarril, que por distintas cuestiones se dejaron de utilizar, bueno, después hay que buscarle la vuelta para ver cómo los volvés a encauzar dentro de la vida de la comunidad. Me parece que en este lugar funcionó y ahora nos quedan esas 3 cuadras para completar ese paseo, y justo son las 3 cuadras donde están los 3 puentes. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Para quitar los terraplenes también queda todo un tema de integridad con quintas y loteos sí, totalmente. o campos, ¿no? Da la posibilidad de extenderlo. Algunos terraplenes se van a mantener, algunos van a mantener su nivel y su estética, y se trabaja sobre los costados para que pueda, bueno, haber una especie de parque, pero manteniendo el terraplén. Eso es un trabajo que está haciendo el municipio, y que de a poco va avanzando, ya ha avanzado bastante. Ayer estuvimos caminando incluso por el lugar, y bueno, hay un cambio importante. Así que bueno, vamos a ver que ojalá se pueda concretar la verdad. Paolo, hablando de empatía, fíjate vos lo que ha originado ese sector, que en los últimos fines de semana muchos jóvenes han utilizado eso de recreación. Detrás de eso también viene la otra parte negativa, ¿no? A lo que han dejado, con observaciones y con críticas, tirado botellas, lo que se han llevado para la alimentación y demás. Bueno, como una pena de, ya que origina tanta empatía, el cuidado a su vez desde lo ecológico. Sí, por supuesto. Y de la preservación del lugar. El cuidado, la protección, limpiarlo, y bueno, y por supuesto también la presencia de controles para que no haya ningún tipo de desmán, ¿no? Como en cualquier espacio público, creo que es algo que, bueno, hay que seguir trabajando y hay que estar atentos, pero no deja de ser un lugar muy ameno como el Parque General San Martín, donde la comunidad en un alto nivel de personas, de vecinos, se vuelcan a disfrutar de este lugar tan lindo, ¿no? Tal cual. Bueno, también en su momento vos habías presentado una iniciativa para resaltar todo el Parque San Martín. Exactamente. Desde la seguridad con luminarias y demás, y hoy ya es una realidad. Sí, la verdad que con las luminarias se ha modificado mucho la vida nocturna, principalmente, o de la tardecita en el Parque General San Martín. Pasó primero con la Plaza España, donde cuando se iluminó cambió y pasó a ser la plaza, incluso la plaza de los chicos, incluso de noche, donde generalmente había a veces inconveniente. Y en el parque también se ha iluminado un gran sector, todavía falta la parte de atrás, pero ya se ha iluminado bastante y se ha modificado ciertas conductas que generaban algunos conflictos. Pero bueno, es algo en lo que siempre hay que trabajar, ¿no, Gustavo? Esto es algo diario, cotidiano, que siempre hay que trabajar y controlar para que no sucedan hechos que después tengamos que lamentar. Bien, te cambio de tema, Paolo, porque es un tema que empieza a ponerse en marcha hoy en la Argentina y alcanza también el 9 de julio. Lanza el gobierno precios cuidados, donde 300 productos denominados de la canasta familiar básico de mayor consumo van a estar precisamente preservados. ¿Eso cómo impacta el 9 de julio? ¿Necesita una reglamentación, un seguimiento municipal, intervención del Consejo Deliberante, la libre decisión
de los supermercados en este cuidado, los vecinos que se proyecten para observar y cuidarlos? ¿Cómo funciona? No, yo creo que como ha funcionado históricamente, donde, bueno, el gobierno nacional, a través de los acuerdos que tienes con grandes cadenas o con supermercados, lleva adelante esta labor, que por supuesto no dejan de ser parches transitorios, que deberían ser transitorios. Uno de los grandes problemas, creo, de este tipo de medidas es no transformarlas en la emergencia permanente, ¿no? Que creo que es una de las grandes diferencias que hemos tenido como partido político ya con los gobiernos kirchneristas, ¿no? De esto de la emergencia permanente, incluso en épocas como ha sido los 12 gobiernos del kirchnerismo anteriores, donde fue la vez que más se recaudó impositivamente en la historia, ¿no? Con este salto cuantitativo de los commodities, de la soja principalmente. Entonces uno no puede entender cómo frente a eso se gobierna durante 12 años con emergencia. Y ahora vemos que otra vez la iniciativa es trabajar y gobernar con emergencia. Y fíjate vos, Gustavo, qué importante es esto, ¿no? Porque la base de una república es el trabajo del Congreso. Si nosotros salteamos el Congreso, la república no tiene más sentido. Entonces, uno puede entender una emergencia en un plazo perentorio, ¿no? Y así era antiguamente. En la antigua Roma había una dictadura republicana. La dictadura no tenía una connotación plenamente negativa, sino que tenía una connotación positiva y se le llamaba dictadura republicana. Cuando Roma tenía algún conflicto, elegían a un dirigente y por 6 meses le daban los superpoderes y lo llamaban dictador republicano. Después de esos 6 meses volvía toda la normalidad. Hasta que vino Julio César y dijo: yo quiero ser un dictador vitalicio. Y a partir de ahí terminó la República Romana y la dictadura pasó a tener una connotación negativa. Entonces, ¿qué nos enseña la historia? Que cuando nosotros abusamos de estas medidas que son extraordinarias y las transformamos en la normalidad, bueno, estamos dejando de lado los grandes mecanismos de cualquier república y ningún resultado puede ser positivo frente a eso. Ya lo hemos vivido innumerable cantidad de veces en nuestro país. Esa es mi mayor crítica a estos primeros días de gobierno, ¿no? Por supuesto que espero y deseo que los resultados sean buenos, pero no comparto estas medidas que generan una relajación en todos los principios republicanos que hacen que por lo menos la historia nos demuestra que los resultados no son positivos. Del encuentro de los jefes comunales de Juntos por el Cambio con el gobernador, ¿qué rescatás de eso? Porque eso después va a tener incidencia en los municipios, obviamente. Sí, por supuesto. Bueno, rescato, por supuesto, el acercarse, el de charlar, el tener contacto. Creo que es algo muy bueno y que lo celebro. Ojalá que se mantenga y dentro de las diferencias se puedan encontrar puntos en común. Siempre que uno tenga relaciones personales y pueda trabajar y reunirse, los resultados van a ser mejores. Yo estoy convencido de eso. Así que yo lo celebro y ojalá que puedan seguir existiendo este tipo de encuentros donde Mariano se pueda encontrar con el gobernador y todos los intendentes puedan llevar sus inquietudes, sean atendidas por el gobernador. Me parece fantástico. El tratamiento de la ley pendiente 2020 de impositiva, que está para estas horas, bueno, ¿qué análisis hay que hacer de eso? Y si pensás que se van a dar las condiciones para que sea tratada y aprobada. Bueno. ¿O está todo empantanado todavía? A ver, qué bueno que gane relevancia los sectores parlamentarios, ¿no? Me parece que es algo bueno, algo que ha ocurrido en los gobiernos de Cambiemos, de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, donde por primera vez en la historia un presidente no tuvo o estuvo en minoría en ambas cámaras durante todo su mandato. Esto es algo que nunca había pasado, nunca pasó. Eso le dio relevancia al Congreso, porque el Congreso tuvo herramientas para modificar proyectos, para no aprobarlos y también para aprobar iniciativas propias. Esa mecánica no la tenemos que perder y creo que ahora existe también en la provincia de Buenos Aires, donde hay una
una especie de negociación permanente, y eso es sano para la democracia, porque los cuerpos legislativos son los cuerpos donde confluyen todas las ideas. O sea, esto que denominamos grieta existe en todos los países del mundo. En todos los países hay diferentes visiones. En Estados Unidos están los demócratas con los republicanos, en Europa están los liberales, los socialistas, los demócratas cristianos, y confluyen en los parlamentos, ¿no? Ahí es donde la grieta se diluye con los mecanismos legales. Como nosotros muchas veces obviamos esos lugares de encuentro y no le damos el valor que tienen, la grieta no se diluye formalmente, ¿no? No tenemos un punto donde encontrarnos. Así que yo festejo que en la provincia de Buenos Aires, más allá de que genere ruido y genere noticias con títulos extravagantes, festejo que el poder legislativo tenga un rol central nuevamente. Eso fortalece a la democracia y a las medidas de gobierno. Por más que sea más engorroso y haya que trabajar, lo fortalece. Todo lo contrario a lo que sucedió en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, pero las diferencias que vos marcás en otros países, con esa denominada grieta, están focalizadas en los tratamientos parlamentarios, de ayuntamientos o legislativos, y acá se ha extendido a lo social y se toma un partido precisamente dentro de los esquemas sociales, y eso a veces dificulta el funcionamiento cotidiano o el clima de cada día, ¿no? Por supuesto, Gustavo, pero yo creo que es causa-consecuencia. Como no tenemos un lugar que tienen que ser los cuerpos parlamentarios para disuadir esas diferencias, para licuarlas, por llamarlo de alguna manera, en el mundo formal y legal, entonces como eso no ocurre, porque siempre hay una mayoría que trabaja sin considerar a la minoría, ¿no? Entonces, como pasa eso, se traslada el conflicto a la vida social. A la vida cotidiana. A la vida cotidiana. Entonces, creo que la clave es fortalecer estos espacios legislativos, y si bien al gobernador no le está gustando esto de tener que debatir y que ceder, porque se trata de eso, ¿no? Uno tiene una postura, otro tiene otra, los dos cedemos un poco y nos encontramos en el medio. A veces ese medio favorece un poquito más a uno, a veces más a otro. Es un tira y afloje permanente. Eso es el poder legislativo. Y bueno, creo que eso es sano. Así que yo lo celebro que en la provincia de Buenos Aires podamos seguir con esa mecánica que sí se existió también en el gobierno de María Eugenia Vidal. Por supuesto que es una cuestión de mayorías y minorías, ¿no? No, pero que se mantengan los equilibrios, claro, por el interés colectivo. En el Congreso de la Nación no sucedió porque hay una mayoría automática que no permite que esto suceda, ¿no? Bien, y el Consejo Deliberante, cuando comiencen las sesiones ordinarias, no, al contrario, estas situaciones se van a estar dando de esta misma manera, en este juego de equilibrios, se va a dar todo mucho más distendido, teniendo presente un gobierno de un color político o de todos, y Juntos por el Cambio en lo distrital. Mira, Gustavo, nosotros tenemos mayoría en el Consejo Deliberante. Ahora, si uno analiza las ordenanzas que se aprobaron en diciembre, que son tal vez las más importantes del año, el 80-90% de las cuestiones salieron por unanimidad. Entonces, me parece que no hay mejor ejemplo que eso. Hay veces que no se llega a un acuerdo, y ahí uno hace valer el número, obviamente. Hay veces que sí, hay veces que se modifican cuestiones porque lo pide la minoría, hay veces que no, pero hay una voluntad y una postura frente a la manera de gobernar de escuchar la opinión del otro. Eso creo que es innegable en el gobierno de Mariano Barroso y también en la presidencia del Consejo de María José Gentile. Después se llega a acuerdos, no se llega a acuerdos, pero la voluntad de escuchar y de intentar generar o impulsar los proyectos por unanimidad está siempre. Y bueno, creo que hay muestras cabales de esto. Si uno hiciera un análisis de todos los proyectos aprobados en los últimos 4 años, creo que se llevaría una grata sorpresa de que más del 80%, 90% estoy seguro, fueron sancionados por unanimidad. Y atendiendo siempre las consideraciones de los distintos sectores, y muchas sesiones pasaban a cuarto intermedio para hacer modificaciones. Exacto. De ahí surge la unanimidad, de escuchar a todas las voces. Por supuesto que hay veces que no se puede. Esto es así, en todo el mundo es así.
Hay veces que se puede, hay veces que no. Lo importante es tener esa voluntad y esa decisión política de, bueno, a ver, escuchemos y estemos dispuestos a dar marcha atrás, estemos dispuestos a modificar alguna cuestión. Hay veces que hay sectores políticos que no tienen esta voluntad y no están dispuestos a ceder porque lo ven como una debilidad, lo ven como una derrota. Entonces, el tema de discusión pasa a ser totalmente secundario. Para nosotros el tema en discusión es lo principal. Todo lo demás es secundario, ¿no? Entonces, esa es una postura frente a la política en donde con otros sectores políticos no coincidimos. Pero creo que eso habla un poco de cómo uno vive y lleva adelante la democracia. Bien, arrancamos con un tema de declaración de patrimonio cultural y hay uno que está próximo a terminarse la primera parte, que es el famoso edificio que está en Libertad y Salta. Exactamente. En estos días, estuvimos el otro día mirando las obras y están muy avanzadas. Qué bueno que lo recordaste, Gustavo, porque la verdad que en estos años, con esta ordenanza que regula el patrimonio histórico fue una iniciativa que tuvimos en el bloque hace ya unos 6-7 años, y la verdad que se ha trabajado en consecuencia con eso, ¿no? No ha sido una declaración de claro, que quedó ahí. ahí. Fíjate vos, la declaración de patrimonio histórico de San Cayetano creo que es del 2014. Con Mariano era concejal, compartíamos bloque, y mirá vos todo cómo fue progresivo, ¿no? Después Mariano fue intendente, se decide la compra del edificio y ahora se está trabajando. Son procesos largos y también son procesos caros. Sale mucho dinero comprarlo, recuperarlo, restaurar un edificio. Lamentablemente eso nos impide avanzar sobre muchos otros que nos gustaría. El municipio no puede afrontar la restauración de todos los edificios de la ciudad, ni mucho menos, por más que nos duela. Pero bueno, creo que ha sido un ejemplo claro el de San Cayetano, y también el Palacio Municipal. El Palacio Municipal estaba muy deteriorado. Se han hecho inversiones muy importantes para mantenerlo, para restaurarlo. Tal vez eso no se ha visto mucho, pero ha habido una gran inversión en el municipio, que también es un edificio histórico hermoso. Y bueno, hay otros que lamentablemente no nos alcanza el presupuesto para llegar, y hay otros que no son jurisdicción del municipio, como pasa con la estación La Trocha, que en estos días muchos vecinos me han escrito, qué bueno lo de los puentes, pero también vayamos por la estación. Bueno, la estación lamentablemente no es jurisdicción del municipio, es de la nación, y bueno, por ahora ni siquiera hemos podido avanzar en eso, más allá de lo que costaría recuperarla, ¿no? Que ya eso sería otro gran problema, pero bueno, no es algo municipal y por ahora no se ha podido avanzar en eso, pero creo que se ha trabajado con una conciencia histórica de sostener todos los lugares que se puedan, recuperarlos, cuidarlos, y bueno, esto de los puentes va también en ese sentido, Gustavo. No, pero también las iniciativas privadas, teniendo como punto de referencia la preservación de puntos culturales o patrimonios culturales, también le pueden dar un valor agregado, como ha ocurrido con el edificio del Banco Santander. Por supuesto. Un ejemplo muy concreto, y en esa línea se puede estar alentando edificios tan característicos, de una hermosa estructura, desde lo arquitectónico y la construcción propiamente dicha. Bueno, en esa línea de preservación y darle un valor, y hoy es un lugar comercial y uno disfruta en un paseo de ver precisamente cómo se le ha dado valor a eso que estaba como apagado en un momento. Totalmente, Gustavo, totalmente. Y bueno, son edificios muy lindos, la verdad que muchos se han perdido, pero todavía quedan muchos en pie, y ojalá esto genere también un poco de conciencia, hay que hacer docencia para que entiendan muchos vecinos o privados el valor que eso tiene para la comunidad, y que también su iniciativa privada puede tener un plus si mantiene esa estructura, porque la belleza de esos edificios es hoy casi imposible de igualar, ¿no? Con construcciones modernas. Así. Pablo, volviendo a los puentes, esto tiene que tener la declaración del Consejo Deliberante y a partir de ahí empezar las obras, o el Ejecutivo ya puede tener incidencia en las ejecuciones. Bueno, en verdad el Ejecutivo son puentes que están dentro de su jurisdicción, como cualquier esquina de la ciudad, así que esperemos que
seguramente, esto por supuesto está hablado con el Ejecutivo, y bueno, empezar a trabajar. Me parece que primero van a avanzar un poquito más las obras de la composición del paseo. Correcto. Para después sí, porque todavía hay mucha maquinaria que va a andar dando vueltas por ahí, va a haber mucho las cañas y arbustos y yuyos que hay que movilizar, y seguramente una vez terminado o avanzada un poco más esa tarea, se puede avanzar sobre la refacción de los puentes, que me parece que en ese contexto de paseo público van a tener un brillo que no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Va a ser, verdaderamente van a resaltar. Hoy están tal vez un poco tapados por la vegetación y bueno, por la falta de su color original. Me parece que una vez concretado eso van a tener un esplendor que nos va a llamar la atención. Bien. Bueno, estamos llegando a las 9:15 de la mañana. Paolo, queremos agradecerte el gesto de estar hoy en Cadena 9 en Máxima, y conjuntamente con ello, bueno, destacar estos puntos que estás contando y que sean una realidad para bien de todos cada vez que circulemos por estos puntos que son a veces paso obligado, ¿no? Exactamente. Y que empezamos a ver esas diferencias. Bueno, como siempre, lo mejor de todo, un buen año, y bueno, y a lo largo precisamente de este 2020 nos vamos a ir viendo por los distintos temas que hacen a las funciones, a los roles y a las relaciones, ¿no? Bueno, Gustavo, muchas gracias. Feliz año. Bueno, y que Racing este año 2020 también nos dé alegría como el año pasado. Por supuesto. Ya nos estamos acostumbrando. Difícil que sean de a dos. Nos mal acostumbraron. Nos sorprendieron. Pablo, como siempre, muchas gracias. Gracias. Bueno, 9:15 de la mañana. Te recordamos la temperatura en este momento en la ciudad de 9 de Julio y alrededores. Es de 16 grados 6 décimas, 75 el porcentaje de la humedad. La máxima para hoy va a estar en 28 grados. Que Dios los bendiga. Mañana a las 7 estamos, como siempre, con todos ustedes. Chao.